Memoriam poderam verdad, que entendemos por AMBLA, N, Q, EAM y NTO. Episodio piloto, 3 polémicas. Una misma pregunta, que entendemos por blanqueamiento, bienvenidos. Hoy no vamos a hablar de política, tampoco. Vamos a hablar únicamente de cine. Hoy vamos a hablar de una palabra que probablemente has escuchado muchas veces durante los últimos años, blanqueamiento, pero ¿significa siempre lo mismo? ¿Es cambiar el aspecto de un personaje? ¿Es contar una historia omitiendo partes incómodas? ¿O incluso puede ser la forma en que un país decide recordar su pasado? Hoy tenemos 3 polémicas, 3 casos completamente distintos y una sola pregunta que entendemos por blanqueamiento, caso. 1. Jacob Elordi Wadites. Empecemos con una confesión. Sí, muchísimas personas queremos a Jacob Elordi, es carismático, tiene presencia en pantalla, ha protagonizado películas y series muy populares y, cuando se anunció que interpretaría a Heathcliff en la nueva adaptación de Heights, muchas personas reaccionaron con un ¿Jacob? Claro que sí. Pero casi al mismo tiempo apareció otra reacción completamente distinta. ¿No se supone que Heath era descrito como un hombre de piel oscura y con ascendencia romaní? Ahí comenzó el debate. Contexto. Para quienes no conozcan la novela, What Heights fue publicada en 1847 por Emily Brontë y es considerada uno de los grandes clásicos de la literatura inglesa. Heathcliff nunca fue descrito como el típico aristócrata inglés. Precisamente una parte de la historia gira alrededor de que era visto como alguien diferente y marginado por su apariencia y su origen, que significa whitewashing. Aquí aparece una palabra que en los últimos años se ha vuelto muy común, whitewashing. En español solemos traducirla como blanqueamiento, aunque la palabra existía desde hace mucho tiempo con otros significados. Su uso moderno en el cine se hizo popular cuando comenzaron las críticas a producciones que cambiaban personajes originalmente pertenecientes a minorías étnicas por actores blancos, es decir, el debate no surgió con Jacob Elordi. Es una conversación que lleva décadas creciendo el otro lado. Pero aquí viene algo interesante. Pongámonos por un momento del otro lado. Imagina que eres fan de Jacob Elordi. No eres productor. No eres director, solo ves que anuncian una nueva película protagonizada por uno de tus actores favoritos. Tu primera reacción probablemente no sea revisar la descripción física original del personaje, tal vez simplemente pienses, qué buena elección, y eso tampoco convierte automáticamente a alguien en una mala persona. Entonces, ¿dónde empieza realmente la discusión? ¿En el actor? ¿En el estudio? ¿En la fidelidad al libro o en las expectativas del público? Porque una cosa parece clara, Jacob Elordi no escribió la novela, tampoco tomó la decisión final del casting, y aún así terminó siendo el rostro visible de una discusión mucho más grande que él. Tal vez la pregunta correcta no sea, ¿Jacob debía interpretar el papel? Sino otra mucho más amplia. ¿Hasta qué punto una adaptación puede cambiar una obra sin perder aquello que la hacía única? Porque esa pregunta no termina aquí. Y regresamos con nuestro primer caso, la nueva adaptación de Wuthering Heights. Quiero analizar este tema desde varios puntos de observación y no únicamente desde la polémica que inundó las redes sociales. Primero, me gustaría mirar hacia atrás. Esta no es la primera adaptación de Wuthering Heights. A lo largo de los años ha tenido distintas versiones para cine y televisión, y vale la pena preguntarnos, ¿en aquellas adaptaciones también existieron cambios importantes respecto a la novela original? ¿O el debate actual tiene características distintas? Mi segundo punto tiene que ver con la propuesta de esta película. Más que presentarse como una adaptación completamente fiel,
Su directora ha explicado que quiso representar la historia desde la forma en que ella la vivió cuando era adolescente. Es decir, no busca copiar literalmente el libro publicado por Emily Brontë en 1847, sino reinterpretarlo desde una mirada personal. Y mi tercer punto es sobre el entretenimiento moderno. Vivimos en una industria donde lo viral, la conversación y la atención del público tienen un enorme peso. Muchas veces las decisiones creativas también terminan siendo decisiones comerciales. Además, no podemos ignorar el contexto histórico. Durante siglos, en muchas sociedades se privilegiaron ciertos ideales de belleza asociados a la piel blanca, mientras que las personas de piel oscura fueron víctimas de esclavitud, racismo, segregación y violencia. Esa historia explica por qué hoy una decisión de casting puede despertar un debate mucho más profundo que una simple elección de actores. Y retomando el tema de Jacob Elordi, aquí quiero compartir una opinión personal. A mí me da la impresión de que el casting terminó funcionando también como una estrategia de marketing. Desde el anuncio hasta el estreno, gran parte de la conversación pública giró alrededor de esa decisión. Y cuando una película consigue que todo el mundo hable de ella meses antes de estrenarse, es inevitable preguntarse, ¿esa conversación surgió únicamente por razones artísticas o también benefició a la promoción de la película? No tengo una respuesta definitiva, pero creo que esa pregunta también forma parte del debate. Ese último párrafo me parece más fuerte que terminar con «o sí», porque invita al público a pensar sin presentar como hecho algo que no está confirmado. Además, encaja muy bien con el tono de un programa que busca analizar polémicas con objetividad. Después de leer distintas opiniones, me di cuenta de algo curioso. Muchas veces discutimos sobre quién consiguió el papel, pero dejamos de lado otra pregunta igual de importante. ¿Qué quería contar realmente la directora? Si esta película se presenta como una reinterpretación y no como una adaptación completamente fiel, entonces quizá el debate ya no sea únicamente sobre Jacob Elordi. El debate también es sobre los límites de la libertad creativa. ¿Hasta dónde puede cambiarse una obra clásica sin perder su esencia? Y hay algo más que me parece interesante. Cuando una polémica ocupa todos los titulares, corre el riesgo de eclipsar el resto del trabajo de una película, su fotografía, su música, su dirección, el resto del reparto y la historia que intenta construir. A veces una sola discusión termina definiendo toda una producción. No estoy aquí para decirte qué debes pensar. Mi intención es que la próxima vez que veas una polémica parecida, te hagas más de una pregunta antes de elegir un lado, porque entender un debate no siempre significa estar de acuerdo con una de las partes, a veces significa comprender por qué ambas existen. En este primer caso vimos cómo una palabra puede abrir un debate sobre representación, historia y libertad creativa. Pero el siguiente caso cambia completamente de escenario. Ya no hablaremos de quién interpreta una historia, sino de quién decide si esa historia puede contarse. Hasta ahora hemos hablado del aspecto de un personaje y de las decisiones detrás de un casting. Pero, ¿qué pasa cuando el blanqueamiento ya no tiene que ver con el color de la piel, sino con la imagen de una persona real? ¿Puede una película contar solo una parte de la historia? ¿Es una decisión artística, una forma de proteger un legado o una manera de evitar una conversación incómoda? Después de esta pausa musical, pasaremos de un personaje de ficción a una de las figuras más famosas de la música. Hablaremos de Michael Jackson y de una polémica completamente distinta, pero con la misma pregunta que guía este programa. ¿Qué entendemos realmente por blanqueamiento? Y regresamos. Ahora entramos en un tema mucho más delicado. Aquí probablemente no escucharán algo completamente nuevo.
Las acusaciones, los documentales, las entrevistas y las opiniones llevan décadas circulando. Lo que queremos hacer en este programa es observar la polémica desde una perspectiva analítica. No centrarnos únicamente en la figura que admiramos o criticamos, sino en el origen del debate. En el caso anterior hablamos del blanqueamiento dentro de una obra de ficción. Una discusión sobre representación y libertad creativa. Ahora damos un paso más. Ya no hablamos de un personaje ficticio, hablamos de una persona real que ya no puede contar su propia versión de los hechos. La película Michael generó una fuerte controversia porque decidió dejar fuera o reducir temas que durante años han formado parte del debate público sobre Michael Jackson. Entre ellos, las acusaciones de abuso sexual infantil, el Rancho Nevern y algunos acontecimientos que muchos esperaban ver reflejados en la historia. En cambio, la película dedica buena parte de su tiempo a mostrar otra faceta de su vida. Vemos a Michael como un niño sometido a una enorme presión, marcado por la disciplina y los abusos atribuidos a su padre Joseph. También vemos el inicio de su carrera junto a sus hermanos, la explotación que vivieron como artistas infantiles y el deseo de Michael por tomar sus propias decisiones cuando finalmente alcanzó el éxito. Personalmente, hubo un detalle que llamó mi atención: la presencia constante de animales y las referencias a Peter Panamá para mí. Esas imágenes parecen representar el deseo de conservar una infancia que sintió que nunca pudo vivir plenamente. Es una interpretación personal. Otras personas pueden entender esos símbolos de manera diferente. Sin embargo, ese no fue el centro de la polémica. La discusión fue otra. Muchas personas se preguntaron por qué la película decidió no profundizar en las acusaciones que durante décadas marcaron la imagen pública de Michael Jackson, mientras unos consideran que la película protege deliberadamente su legado. Otros sostienen que el filme busca retratar la versión de quienes siempre defendieron su inocencia y consideran que esas acusaciones fueron injustas. Ahí es donde aparece nuevamente la palabra blanqueamiento, ya no como un cambio en el aspecto de un personaje, sino como una pregunta mucho más compleja. Una película biográfica tiene la responsabilidad de mostrar también los capítulos más controvertidos de la vida de una persona, aunque no exista consenso sobre ellos. ¿O tiene derecho a contar la historia desde un punto de vista específico? Esa pregunta no tiene una respuesta sencilla. Pero precisamente por eso sigue generando debate después de analizar este caso. Me llamó la atención que la discusión rara vez fue sobre el lenguaje cinematográfico, la actuación o la dirección de la película. La mayor parte del debate se concentró en una sola pregunta: ¿qué decidió contar esta historia y qué decidió dejar fuera? Curiosamente, tanto quienes defendieron la película como quienes la criticaron utilizaron la misma palabra, blanqueamiento. Pero cada grupo la entendía de forma distinta. Para unos, blanquear era proteger el legado de Michael Jackson omitiendo las acusaciones que marcaron su vida pública. Para otros, la película simplemente eligió narrar la versión de quienes siempre sostuvieron su inocencia y consideraron que esas acusaciones no debían ocupar el centro del relato. Y eso me hizo pensar en algo. En el primer caso discutíamos si un personaje de ficción seguía representando la esencia de una obra clásica. En este segundo caso ya no hablamos de un personaje. Hablamos de una persona real, cuya vida sigue siendo objeto de interpretaciones enfrentadas. Entonces entendí que el significado de blanqueamiento iba cambiando. Primero fue la representación, después fue la memoria de una persona. Pero todavía nos falta el caso más complejo de todos, porque existe un tipo de blanqueamiento que ya no afecta solamente a un actor o a una celebridad, afecta la memoria de miles o millones de personas.
regresamos. Hasta ahora hemos hablado de ficción y de biografías. Ahora hablaremos de historia, de una historia que sigue teniendo consecuencias políticas, sociales y humanas. El tercer caso gira alrededor de la serie Satluj. A diferencia de los temas anteriores, aquí la discusión ya no comenzó con un casting ni con la edición de una biografía. Comenzó con una pregunta mucho más incómoda. ¿Quién decide qué parte de la historia puede mostrarse al público? Al investigar este caso, encontré algo interesante. Mientras los medios de entretenimiento hablaban del escándalo por el bloqueo de la serie, los medios especializados en política internacional se centraban en el contexto. Tensiones entre India y Bangladesh, la crisis migratoria, las disputas diplomáticas, el caso de Sheikh Hasina, el acercamiento de Bangladesh a China y el impacto estratégico del río Teesta. Pero en redes sociales el debate tomó otro camino. Hubo quienes afirmaban que la serie decía una verdad que llevaba años silenciada. Otros respondían que dramatizaba acontecimientos históricos y que una producción audiovisual no debía convertirse en la única fuente para entender un conflicto tan complejo. Y ahí comprendí que el problema ya no era solo la censura. El verdadero problema era mucho más profundo. Cuando una obra basada en hechos históricos es bloqueada, la conversación deja de ser únicamente sobre una serie. Se convierte en una discusión sobre quién tiene el poder de construir la memoria colectiva, y esa es, quizá, la forma más profunda de blanqueamiento que hemos visto hoy. Ya no hablamos de cambiar el aspecto de un personaje, ya no hablamos de omitir capítulos incómodos en la vida de un artista, hablamos de cómo una sociedad recuerda o deja de recordar su propia historia. Nunca pensé que terminaría hablando de este tema. Mi canal es pequeño y, aún así, un día vi en mis estadísticas que una parte inesperada de mi audiencia estaba en Bangladesh. No sé si YouTube simplemente probó mis videos allí o si algunas personas realmente conectaron con mi contenido. Pero fue suficiente para hacerme una pregunta si alguien del otro lado del mundo decide escucharme. ¿Qué responsabilidad tengo cuando hablo de un conflicto que no es el mío? Aquí ya no estamos hablando de un actor ni de una estrella del pop, aquí estamos hablando de personas que desaparecieron, de familias que llevan décadas buscando respuestas y de gobiernos que ofrecen versiones distintas de los mismos hechos. Mientras investigaba este caso encontré algo curioso. Si buscas en medios de entretenimiento, casi todos hablan de la censura de Satluj. Si buscas en medios políticos, hablan del conflicto entre India y Bangladesh, de la crisis fronteriza, de Shosina, de China y del río Tista. Y si entras a redes sociales, el debate cambia otra vez. Unos hablan de propaganda, otros hablan de memoria histórica y otros simplemente piden que la serie pueda verse para que cada persona saque sus propias conclusiones. Eso me hizo entender algo. El problema ya no era únicamente la serie. El problema era quién controla la narrativa. En el primer caso el supuesto blanqueamiento era un rostro, en el segundo era una biografía, en el tercero ya no se intenta cambiar la imagen de una persona. Se discute qué parte de la historia merece ser recordada y cuál puede desaparecer de la conversación pública. Silêncio que sangra na sombra do aço, memória que morde, que marca o espaço. Grito contigo, o corpo caído, o tempo tortura, o que foi esquecido. A história soluça o que a noite não diz. O minuto de dor, o minuto de paz, o peso do ferro que o homem produz. Silêncio
Mientras investigaba este caso me di cuenta de que ya no estaba investigando una serie, estaba investigando cómo opera el poder, porque en casi todas las historias difíciles aparecen los mismos papeles, siempre aparece alguien que denuncia, siempre aparece alguien que resiste, siempre aparecen quienes sufren las consecuencias y casi siempre aparece alguien con suficiente poder para decidir qué versión será la oficial. Ahí es donde, para mí, el blanqueamiento alcanza su forma más alta, ya no consiste en cambiar el color de un personaje, ni en omitir un capítulo incómodo de una biografía, consiste en hacer que un acto atroz parezca necesario, justificable o incluso inexistente, porque quienes toman esas decisiones rara vez son. Quienes reciben el golpe rara vez son quienes desaparecen. Rara vez son quienes pierden a un hijo, a un padre o a un hermano. El activista arriesga su vida, la minoría sobrevive como puede, las víctimas cargan con las consecuencias, pero quienes tienen el poder muchas veces solo administran el relato y aquí conectaría con tu reflexión personal, que me parece la parte más original. Yo no soy de India, tampoco soy de Bangladesh, no puedo hablar como si entendiera el dolor de quienes crecieron ahí. Lo único que puedo hacer es reconocer mi propio privilegio. Mi privilegio consiste en poder leer estas historias desde la distancia, asombrarme, apagar la pantalla y continuar con mi vida. Ellos no pueden hacer eso. Esa diferencia también forma parte del poder y terminaría con la frase que, en mi opinión, resume toda tu teoría del episodio. Quizá el blanqueamiento no empieza cuando alguien cambia una historia. Quizá empieza cuando quienes tienen el poder consiguen que dejemos de hacernos preguntas. Yo puse las preguntas sobre la mesa. Las respuestas las construyes tú. Gracias por escuchar. Y hasta la próxima transmisión.